Vamos entonces, ahora sí, formalmente. A continuación, se presentará el estudio Una visión de la industria de fondos de inversión colectiva en Colombia. Están con nosotros en nuestra mesa principal la doctora Ana Fernanda Maywash Caolano, codirectora del Banco de la República, y el doctor César Prado Villegas, presidente de la fiduciaria Bogotá. Cedo la palabra al doctor César Prado. Bienvenidos. Bueno, buenas tardes. ¿Se oye? Nos tocó una hora complicadita, pero pues vamos a tratar de que la sesión sea entretenida. Yo voy a hacer, dado que tenemos 30 minutos, voy a hacer una muy breve introducción para darle la palabra a Ana Fernanda y que sea ella misma quien nos presente su trabajo. Cuando surgió la iniciativa al interior de la Asociación de Fiduciarias, concluimos con facilidad que nadie mejor que Ana Fernanda para elaborar este trabajo, pues no solo es una brillante economista que ha contribuido de forma directa en el diseño e implementación de políticas dirigidas a esta industria desde los importantes cargos que ha ocupado en el Estado, sino que ha tenido una cercanía natural con el sector financiero, lo que no es tan común en economistas de su perfil. Este trabajo hace parte de una serie de documentos académicos que la Asociación de Fiduciarias con Buen Criterio ha venido promoviendo desde hace años y complementa con una visión diferente el estudio de ANIF presentado esta mañana en este Congreso. No quiero tomarme el corto tiempo que tenemos haciendo comentarios puntuales al trabajo, pues como ya lo dije, prefiero que sea la propia Ana Fernanda quien nos lo presente y naturalmente invito a todos los asistentes a que lo lean con cuidado. Va a estar disponible en la página web de la asociación. Quisiera simplemente destacar ahora que el estudio, además de presentar una visión económica de los mercados financieros y del mercado de capitales en particular, de destacar la importancia de la industria de FIX por constituir el vehículo más idóneo para los inversionistas, personas naturales e incluso para institucionales, y de resaltar las distorsiones e incentivos que han jugado en contra del desarrollo del sector, nos invita a reflexionar de una manera diferente sobre la forma en que nosotros como administradores debemos aproximarnos al mercado y al consumidor. En efecto, Ana Fernanda nos impulsa a que pensemos en que probablemente tenga más sentido ofrecer estos productos teniendo siempre en mente el objetivo económico final del cliente, es decir, lo que realmente quiere conseguir con su dinero como pilar fundamental que debe guiar toda la cadena de valor, en lugar de seguir aproximándonos desde una perspectiva puramente financiera, fría y técnica que casi nadie entiende. Estoy seguro que el estudio de Ana Fernanda constituye un aporte valioso que nos estimulará a seguir trabajando en pro de una industria que tiene mucho más que ofrecer para el desarrollo del país. Sin más preámbulos, entonces le cedo la palabra a Ana. Bueno, mil gracias. En primer lugar, quiero agradecer la invitación para participar hoy en este evento a la Asociación de Fiduciarias, a Estela en particular y a todos quienes me acompañan hoy aquí, porque creo que los que llegaron se merecen el premio de haber terminado rápido el almuerzo. Esta presentación tiene por lo menos 3 complejidades. La primera es que ustedes acaban de almorzar. Ahora resultó que eso se sumó a que la mayoría ni siquiera han acabado de almorzar. La segunda es que el contenido del estudio en el que tuve la fortuna de participar, porque en realidad para mí fue una reflexión muy interesante, ya lo he presentado también en ocasiones pasadas. Y en realidad entre la última presentación que hice y la culminación del trabajo no se me ocurrieron tampoco muchas nuevas ideas para incluir. En consecuencia, lo que he tratado de hacer hoy es de generar una reflexión, más vale, que no está toda ella concentrada en lo que dice el estudio, sino en lo que considero debiera ser la forma en la que ustedes aproximen la industria y lo que van a construir de ella en el futuro, esperamos que cercano. El estudio se llama Una nueva industria de fondos de inversión colectiva,
Porque genuinamente lo que creo es que existe en este momento la oportunidad, en realidad la oportunidad ha existido siempre, pero es tan buena coyuntura como cualquiera otra, para que se le dé un giro a la forma en la que la industria de administración de recursos colectivos en Colombia se ha venido desarrollando. Y por eso, en realidad, lo único que quiero hacer en estos 30 minutos es hacer una reflexión respecto de esa nueva industria de FICS. Y quiero arrancar en consecuencia por explorar la idea de que sea en efecto una industria nueva. Y parte de la razón por la cual quiero explorar esta idea es porque después de pasar bastante tiempo acompañando desde mis diferentes cargos al sistema financiero, desde sus diferentes licencias y actividades, uno de los problemas que encuentro que existen, quizás no solamente en esta industria, sino en general en el país, es que no tenemos una aproximación muy abierta a la innovación. Tenemos la idea de que la innovación es buena, de que la innovación es útil. Escucho sistemáticamente críticas a que si recortamos tal o otro presupuesto estamos yendo en contra de la innovación, pero en última instancia creo que los problemas de innovar o no innovar están presentes en la manera en que cada uno de nosotros aproxima esa idea de innovación un lunes por la tarde, como digo yo. Y me encontré en esa reflexión una charla muy interesante, un TED Talk de un psicólogo que se llama Adam Grant, sobre cuáles son las características que este académico ha encontrado, o los hábitos más vale, que tienen las personas que son creativas, lo que él llama los pensadores originales, original thinkers. Y hace un estudio empírico revisando cuáles son los hábitos que tienen las personas que aparentemente tienen más capacidad de crear ideas nuevas. Y hay una en particular que a mí me llamó profundamente la atención, que es la procrastinación. Adivinen por qué me llamó la atención. Se correlaciona mucho en cuándo acabé el documento de trabajo. Sistemáticamente a lo largo de mi vida, yo no he sido la persona que hacía el trabajo con 2 semanas de anticipación. Tampoco con 1 semana de anticipación. En términos generales, soy de esas personas a quienes la presión les funciona en términos de entregar resultados. Soy terriblemente responsable, razón por la cual los resultados siempre se entregan, y soy terriblemente responsable, razón por la cual sufro profundamente hasta el último segundo en el que tengo que entregar el trabajo. Pero procrastino y sistemáticamente acabo usando hasta el último minuto para entregar ese producto. Me encuentro entonces en la charla del Dr. Grant, que resulta que ese es uno de los hábitos de las personas creativas, y no hay nada más emocionante en la vida que a uno le digan que aquello que uno ha considerado toda su vida un defecto resulta ser una virtud. Entonces hice el siguiente ejercicio. Puse en Google la palabra procrastinación. Y yo sé que no se ve con gran detalle, pero estos fueron los resultados. De aproximadamente 10 resultados que salen en la primera pantalla, 5 son definiciones. Las otras 5 son 10 estrategias para dejar de procrastinar, la estrategia perfecta para dejar de procrastinar, cómo dejar de procrastinar y no morir en el intento, 4 estrategias para dejar de procrastinar, y creo que la otra también son 4 estrategias, pero ya no puedo leer bien. Sistemáticamente tenemos una aproximación que hace un juicio de valor respecto de las cosas. Si a uno le dicen que alguien es un procrastinador, la mayoría de nosotros tiene un juicio negativo sobre la procrastinación. Yo tengo un juicio muy negativo, sin embargo no he podido dejar de hacerlo. Y esos juicios de valor en la mayoría de los casos a lo que nos llevan es a que en general no innovemos, porque nos casamos con la idea preconcebida que teníamos respecto del mundo. Hay, como les digo entonces, aparentemente otros valores de la procrastinación. A quienes de ustedes sean procrastinadores los invito a ver por favor la charla del doctor Adam Grant, el vínculo al TED Talk que está al final de la presentación, porque aparentemente en la medida en que sufrimos de esa presión hasta último minuto, somos capaces de salir con nuevas ideas. Y para quienes lo hagan, yo creo que esto va a sonar familiar, siempre tenemos la sensación de que la mejor salió justo al final. Aparentemente es cierto.
Entonces, va, digamos, encaminada a la idea de que genuinamente, cuando nos aproximamos a hacer las cosas de manera distinta, en términos generales, eso lo hacemos con temor. Y en términos generales, a lo que normalmente estamos invocados es a emular, a seguir los pasos de otro, a imitar, pero no a innovar. Lo digo yo, que vengo de una escuela larguísima en la que cada vez que en un perfil técnico uno quiere saber cómo se hace algo, lo primero que averigua es cómo lo hacen otros países. Yo no estoy implicando que eso esté mal. Lo que quiero decir es que a veces tenemos que entender cómo lo hacen otros países para ver si vale la pena hacerlo distinto. Y yo creo que en ese sentido, esta es una sociedad en la que todavía nos hace falta un trabajo enorme respecto de esa capacidad de innovar. Me encontré entonces otra idea que también me llamó la atención, no sé si ustedes lo leyeron, fue una entrevista que fue bastante sonada del señor Laszlo Bock de Google, donde le preguntan que cómo escoge la gente que va a trabajar en la empresa. Y básicamente el señor dice que no hay ninguna buena técnica, porque ninguna de las cosas a las que estamos acostumbrados a designar como virtudes son, de hecho, buenos predictores del éxito de esta persona en su desempeño profesional. El éxito académico aparentemente no tiene ninguna correlación en cómo se desempeñen las personas en el trabajo. Eso, para los que nos iba bien en el colegio, pues es muy triste, pero aparentemente es lo que dicen los trabajos técnicos. Entonces, miraba yo a la reflexión en la que él, de la que se encarga en la entrevista, y básicamente lo que encuentra es una cosa que quizás es bastante obvia, y es que en los ambientes académicos estamos en ambientes artificiales, y que en realidad los problemas que uno tiene que resolver en la vida diaria son problemas para los cuales no hay ninguna respuesta obvia. Los profesores siempre están buscando una respuesta en particular y en consecuencia no están estimulando que los muchachos generen muchas respuestas o muchas alternativas o que innoven, porque ellos en realidad van a ser recompensados solamente si entendieron cuál era esa respuesta que estaba buscando el profesor. Y de nuevo, este tipo de cosas afectan la innovación en una sociedad. ¿Y esto qué tiene que ver con ustedes? Esto tiene que ver con ustedes porque yo precisamente lo que estoy presentando aquí es un documento titulado Una visión de la industria de fondos de inversión colectiva en Colombia, que es solo eso, es una visión, una reflexión sobre la industria de administración de activos en Colombia. No tiene un ánimo normativo en el sentido en que esta puede no ser la única visión que exista. No es la única forma en la que quizás valdría la pena que esta industria cambiara, pero ofrece una idea que a mí me parece meritoria al menos, y es de que podemos cambiarla buscando bienes que parecen haber sido adquiridos en otros mercados e incluso llevarlo un poco más allá y encontrarnos con que podría existir una industria más dinámica con innovaciones que quizás incluso no existan en otros mercados. Y me parece relevante porque creo que la industria financiera en Colombia está en una coyuntura, pues yo diría crítica. Lo que pasa es que sospecho que cada vez que venimos a estas cosas siempre estamos en una coyuntura crítica. Pero acabamos de recuperar quizás la paz después de muchas tormentas en el mercado de capitales, después de los eventos de Interbolsa, etcétera, y me suscitan a mí la necesidad de reflexionar en estos ámbitos sobre la necesidad que tenemos como sociedad de recuperar nuestra capacidad de fracaso. En nuestro país, y sobre todo en la industria financiera, aparentemente, perdimos la capacidad de fracasar. Cada vez que hay un fracaso financiero, lo que yo leo en todos los medios de comunicación y de todos los analistas y de quizás algunos de los aquí presentes, es el gran descalabro que se acaba de dar en el mercado. Y el gran descalabro típicamente además acaba siendo, por artes de mucha índole, responsabilidad del Estado. Tengo al Estado sentado aquí enfrente. Y yo creo que si no recuperamos la capacidad de entender que tenemos que poder hacer negocios nuevos y que si hacemos negocios nuevos tenemos que poder fracasar en ellos. Y la gente invierte y fracasa y pierde su dinero, porque ese es el costo del fracaso y es el estímulo para que el siguiente proyecto sea mejor y quizás no fracase.
Pero en la medida en que hemos abandonado esa posibilidad, en la que todo el tiempo estamos recabando, en que todos tenemos que estar 100% protegidos respecto de todas las contingencias negativas, lo que perdimos de facto fue la capacidad de que la economía innovara. Y eso no tiene nada que ver con el presupuesto nacional en investigación, en desarrollo. Tiene que ver con los incentivos que cada uno de los agentes tiene. Y genuinamente creo que nosotros hoy estamos muy lejos de la capacidad de poder aprovechar la revolución tecnológica que ofrece los nuevos medios digitales en la industria financiera si no empezamos genuinamente a entender que tenemos que crear nuevos negocios y que en ese proceso tenemos que ser capaces de fracasar. La segunda reflexión que quisiera compartir con ustedes ya va un poco más al trabajo en cuestión, que es sobre la industria en particular. Y el documento, que para quienes ojalá lo lean, pues es un poco más extenso, al final del día en lo que se resume es, primero en una idea de para qué es que sirve esta industria, o teóricamente para qué sirve esta industria económicamente. Y fundamentalmente lo que encuentra la revisión de literatura que yo hago es que el desarrollo financiero aporta sin ninguna ambigüedad al crecimiento económico. Ahora, sobre si es mejor tener un sistema intermediado, que es como típicamente llamamos a los sistemas bancarios, o si es mejor tener un sistema de mercado, que es donde quizás esta industria fiduciaria más participa, la evidencia no aporta nada. La literatura dice que existen circunstancias en las cuales es mejor una cosa u otra, pero no hay ninguna evidencia que sesgue hacia un sistema intermediado o hacia un sistema bancario, de mercado. Sin embargo, sí hay ciertos valores que se generan solamente en el mercado de capitales. Tener señales de precio que sean públicas y compartidas por la economía, por ejemplo, es una cosa que hace precisamente el mercado, no hace el sistema bancario. Uno se puede enterar de cuánto es la DTF, de cuánto es el interés bancario corriente, etcétera, pero a qué precio se da cada transacción es una cosa inherente al mercado de capitales. Y en consecuencia ahí hay un valor que solamente puede suplir dicho mercado. En consecuencia, pues lo que encuentra la literatura es que en efecto tener un sistema de mercado desarrollado en una economía es valioso, pero si se dan ustedes cuenta, pues a menos que logremos un sistema que todo el tiempo esté tratando de buscar nuevos precios para nuevos riesgos, no estamos cumpliendo la premisa teórica al menos de la utilidad de dicho mercado. En mis palabras, ¿para qué debería entonces servir esta industria? En mis palabras, esta industria debería servir para lograr que los clientes se puedan mover a lo largo de la frontera de retorno y riesgo hacia un punto de mayor retorno y mayor riesgo, donde hay una mayor posibilidad de fracasar, distinto de la alternativa bancaria. Si no es distinta de la alternativa bancaria, pues en el margen no estamos en realidad ofreciendo ningún servicio nuevo. Y esto debería poderse hacer masiva y eficientemente. Todavía tenemos que trabajar en los dos entes, en el masiva y en el eficientemente, considero yo. La otra hipótesis que yo aventuro en este trabajo, y que ya la mencionaba César, es que estoy absolutamente convencida que esta es una industria en donde le preguntamos al paciente no qué le duele, sino de qué está enfermo. Los pacientes tienen que llegar a esta industria con una idea de que ellos quieren el fondo Platinum Silver International Capital, que está invertido en acciones blue chips diversificadas. Cuando en realidad ni yo entiendo qué es eso. Yo entiendo que yo quiero mandar a mi hija a la universidad. Y yo entiendo que quiero garantizar que si a mí me pasa algo se pague el colegio. Yo entiendo que quiero cambiar de carro. Yo entiendo que quiero ser muy rica y estoy dispuesta a tener un capital para ver si de pronto, ¿quién quita? Pero toda la fina detalle de qué quiere decir eso en términos de diversificación de activos, de asset classes, de security selection y de todas las cosas que quienes tienen que saber son ustedes, de alguna forma acabamos trasladándolas al cliente. Y pues entonces una de las hipótesis que yo aventuro es si no debiéramos cambiar, incluso en el lenguaje,
para que lo que le ofrezcamos al cliente sean unidades de consumo y que de esa manera el cliente pueda entender que el riesgo al que está expuesto es el de no lograr el consumo deseado, abandonando una noción que hasta el momento creo yo le ha hecho mucho daño a la industria, y es aquella de que el único riesgo que existe es el de mayor volatilidad. Y por eso acabamos en equilibrios en los que pensamos, por ejemplo, que un fondo que tiene acciones siempre es más riesgoso que uno que no tiene acciones. Para una persona que está ahorrando para su pensión, probablemente lo más riesgoso es tener un fondo de renta fija, porque es lo que más lo aleja de ser capaz de conseguir su objetivo de consumo. Y yo genuinamente creo que esa transformación es importante. Donde más importante es en la industria de pensiones obligatorias, donde deberíamos estar denominados en unidades de anualidades, que es lo que estamos tratando de consumir, pero creo que es una reflexión pertinente para todos los portafolios que administramos. Y finalmente tengo una corta reflexión entonces sobre la industria de fondos como tal. Y aquí ustedes han visto esta gráfica, creo que congreso tras congreso tras congreso. Esta es la gráfica de fondos abiertos contra fondos cerrados y en colores chillones los CDTs y el disponible. Es decir, que seguimos teniendo una industria que está concentrada en productos bancarios. Lo que está en rosado y en naranja o en amarillo son productos bancarios, no son productos del mercado de capitales. No estamos generando señales sobre el precio del riesgo, no estamos cumpliendo con la misión económica que podríamos cumplir. Y es mi opinión al menos, en consecuencia, estamos dejando rentabilidad en la mesa. Sobre por qué no lo estamos haciendo, yo lo único que aventuro son hipótesis. No tengo maneras de confirmarlas porque además los datos no son lo suficientemente ricos como para hacerlo. Pero ahí sí no me voy a chiviar, entonces me parece importante que lean el documento. Hay algunas hipótesis que tienen que ver con incentivos tributarios que pueden habernos sesgado en esta dirección. Yo creo que el hecho de que las licencias convivan, que dentro de las licencias convivan el negocio fiduciario y el negocio de portafolios ha afectado. Creo asimismo que el proceso de democratización de la tenencia de acciones tuvo consecuencias en el largo plazo que pudieron haber sido nocivas para el mercado, y creo que del lado de la oferta nos entusiasmamos tanto con los activos complejos y alternativos que dejamos de lado la vainilla, como el helado que se están comiendo, que en realidad tenemos en los activos muy sencillos todavía una gran oportunidad de desarrollo que no sé bien por qué hemos dejado a un lado. Nos hemos concentrado en activos alternativos que son más complejos de comprender y que ponen muchísimo más en riesgo la confianza del público, que es lo que estamos tratando de ganar. Estamos tratando de ganar adeptos, de personas que dejen de invertir en otras cosas y se vengan al sistema financiero formal para tener una mejor relación riesgo-retorno con sus ahorros. Así que en realidad mi reflexión final es que hay una transformación posible que nos ofrece un mayor nivel de bienestar general para la sociedad y que para ustedes ofrece sobre todo mayores niveles de rentabilidad, porque estoy absolutamente segura que hay clientes que estarían dispuestos a moverse a lo largo de esa curva y que no hemos hecho lo suficiente para atraerlos a invertir acá. Y esta es mi reflexión final, pero tecnológicamente me van a tener que ayudar porque tuvimos un impasse cuando la estábamos montando. Si con esto no se despiertan, sí. Este es mi legado para el siguiente conferencista. Tenemos problemas con la innovación tecnológica. No carga. No, no importa si no se oye, mientras suene, mientras corra. ¿No corre? Sí. Dale. Yo espero que los más jóvenes de este salón todos reconozcamos a quien está en pantalla.
¿Por qué? ¿Por qué les traje este video? Primero que todo, porque siempre es un buen momento para ver a Indiana Jones. Gracias. Y segundo, porque a mí me pareció adecuado que pensáramos en lo siguiente y en la obvia relación que esto tiene con el mercado de fondos de inversión colectiva. En primer lugar, porque no todo tiene que ser como viene siendo. Si Indy hubiera cedido a actuar como venía toda la población actuando, pues hubiera tenido que salir a buscar una espada igualita o como se llame esa arma que el señor que lo estaba atacando. Porque no todo tiene que ser como el entorno lo plantea. Si él hubiera, repito, cedido al entorno, pues hubiera tenido que buscar otra solución que, como creo que es obvio, hubiera sido menos eficiente que la que encontró. Porque no hay que dejar que el ego tiente a buscar soluciones ineficientes. Yo me siento en múltiples reuniones todos los días de mi vida y no me canso de contar las veces en las que una persona deja que su ego se involucre en una pelea con la otra persona y de repente se les olvidó por qué era que estaban discutiendo. Puede que la primera persona ya hubiera ganado la pelea, pero con tal de que quede claro que él es más inteligente que su contraparte, ahí nos podemos estar. El ego es un gran enemigo de la innovación en esta y en todas las industrias. Y finalmente, porque tampoco hay que dejar que el miedo te haga subestimar los recursos de los que dispones. En efecto, es muy posible que no le hayamos hecho una oferta distinta a los clientes. Es posible que la primera vez que le hayamos hecho una oferta distinta a los clientes nos hayan pedido lo que tenían antes, porque a la gente no le gusta cambiar. Pero eso no quiere decir que no sea posible lograr ese cambio si persistimos en ello y si creemos genuinamente en la posibilidad de crear valor que esta industria tiene. Y en consecuencia, esa es en realidad la invitación que quiero hacerles. Espero que consulten el documento y que las reflexiones que hago en él tengan alguna utilidad en el sentido de que encontremos potenciales tanto para ustedes como administradores y sobre todo para los clientes de la Administración de Ahorros de Terceros en Colombia. Gracias. Muchas gracias, Ana Fernanda. Quiero simplemente hacer una reflexión final para cerrar esta sesión. Y quisiera empezar por mencionar esto: el mecanismo tradicional principal de protección en el mercado de valores siempre ha estado afincado en el suministro de información al consumidor. Ese enfoque, naturalmente complementado por el cumplimiento del deber de asesoría cuando estamos frente a clientes no profesionales, pero ese enfoque, pienso yo que se choca de manera recurrente con no solamente la falta de educación financiera, que es un problema generalizado en el mundo, sino pues ligado con eso, con la simple falta de comprensión de los temas que son presentados. Y no quiero sugerir con eso, señor superintendente, que debamos relajar los estándares de información. No es ese mi mensaje. Mi mensaje tiene que ver con que nosotros estamos en un negocio donde vendemos intangibles relativamente sofisticados y lo hacemos utilizando una terminología altamente técnica y altamente compleja. A los clientes de a pie les hablamos de volatilidad, de rentabilidad ajustada por riesgo, de bares, de renta fija, de renta variable, de asset allocation, para mencionar solo unos pocos términos. De bares sí entienden. De bares probablemente entienden, dice Ana Fernanda con razón. Es decir, usamos una cantidad de términos que en este auditorio posiblemente todos entendamos, pero para un consumidor de a pie resultan realmente complejos. Es muy difícil vender productos de esa manera cuando uno tiene que hacer un esfuerzo descomunal por tratar de explicarle a un cliente los maravillosos beneficios que tiene el producto cuando él, digamos, por sí mismo está en incapacidad de verlos. Y es ahí donde yo encuentro, digamos, más atractivo el estudio de Ana Fernanda, y hay unas sugerencias muy interesantes que ella nos hace en términos de repensar desde el diseño mismo de los productos, la medición de los riesgos, la forma en que se asesora a los clientes, la planeación financiera que hacemos con ellos, el entendimiento global
de sus necesidades en función de las canastas de consumo. Yo creo que ahí hay una idea que es interesante, sin que, lo repito, eso signifique en modo alguno que pues, los deberes de información que están consagrados en las normas y que son razonables, pues se deban atender a cabalidad. Yo creo que hay una propuesta que es interesante, no para hacer una cuña comercial, pero pues me parece pertinente traerlo a colación. Nosotros mismos acabamos de lanzar un fondo, un poco siguiendo la lógica del discurso de Ana Fernanda, que es un fondo balanceado en términos, digamos, puramente financieros, pero que tratamos de comercializarlo con el gancho de que le ayude a las familias a lograr el objetivo de financiar los estudios superiores de sus hijos o parientes muy cercanos. Yo no sé, Gina, si tenemos tiempo para preguntas del auditorio. Si alguien tuviera tenemos un espacio pues muy corto para un par de preguntas. Si no, entonces cerraríamos esta sesión. Muchas gracias. Gracias.